Libro de los Salmos, en el capítulo 78. Es un capítulo que tiene 72 versículos. Y preguntarán, ¿qué va a ser cuando lleguemos al libro? El capítulo más extenso es el Salmo 119. Pero hoy día vamos a leer estos versículos. Son 72 versículos. Entonces voy a dar lectura para que ustedes puedan seguirme. Luego orar. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. E hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar. Dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como río. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo el Señor se indignó, un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano, y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como la arena de los mares. Y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y Él les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca. La ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los otros más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaba, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y su Dios altísimo, su redentor.
mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Con granizo destruyó sus vides y sus sicómoros son escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. E hirió a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam, mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos, las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, pues le provocaron con sus lugares altos. Despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlos Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba. Edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Oremos. Señor, hoy nos has reunido, tú has movido nuestros corazones. Hemos leído en Isaías de cómo tú atraes a los tuyos desde lejos. Oh Dios, estamos en este lugar atraídos por tu gracia, atraídos, oh Dios, por tu poder, por tu amor. Y la razón por la cual estamos aquí es porque te amamos, es porque deseamos adorarte, porque deseamos servirte. Como también, Señor, el deseo de nuestro corazón esta mañana es que tú nos hables a nuestras vidas.
para no cometer los pecados que tu pueblo en el pasado cometió. Cada uno de nosotros puede identificarse con esta historia en cada vida particularmente. Pero también puede ser un rebaño, puede ser una iglesia, puede ser muchas iglesias. Oh Dios, que siendo libertados de Egipto, Señor, volvamos a los ídolos. Sean pastores, sean aquí sacerdotes. Pero también tomas hombres, Señor, como a David, dice, para pastorear a las ovejitas del pueblo de Israel. En este día, oh Dios, tenemos un libro, un capítulo extenso por recorrer. Seas tú propicio abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento. Usa al expositor para que pueda entregar tu palabra inspirada en sus 72 versículos en este capítulo. Bendito sea Dios. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. No me cansaré siempre de poder dirigirme y mostrar gratitud a quienes están presentes. Y la razón por la cual digo es el privilegio que tiene un pastor de poder enseñar una serie completa. Y en este libro estamos más de 2 años. Hemos pasado ya más del 50%. Son 150 capítulos, estamos en el capítulo 78. 72 versículos y uno dice, wow, ¿cuántos sermones vamos a predicar como pastores? O como pastor en este caso. Bien, me he propuesto solamente, hermanos, en esta mañana poder entregarles el capítulo entero. Tal vez por momentos voy a acelerar, bueno, es porque el capítulo es extenso, estoy tomando por párrafos, estoy haciendo las divisiones que creo que están ahí. Espero el Señor les ayude y me puedan seguir. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: contando a la generación venidera las alabanzas del Señor. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 4. Dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Hay un hombre conocido que dijo estas palabras, George Santayana. Fue un español, un escritor, un filósofo que vivió hace años atrás. Sé que usted no lo conoce, pero usted debe conocer esta frase que dijo: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Creo que lo han escuchado, repito, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Uno diría, es bien dicho, es correcto, amigo George Santayana, pero el Salmo 78 en las palabras de Asaf es mejor. Y lo voy a decir de esta manera, que las palabras que encontramos en estos primeros 4 versículos hablan de eso. Que si usted no recuerda lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, puede repetir. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que nosotros no volvamos a caer en eso. Y ahí hay unas lecciones para cada creyente. El Salmo 78, entonces, es uno de los salmos de Asaf, dice su encabezado, Masquil de Asaf. Hemos hecho una introducción a través de las series, de los libros anteriores. Es uno de los 13 salmos que encontramos aquí con un título que dice Masquil. Esto significa que es un salmo de instrucción que el pueblo de Dios debiera conocer, aprender, memorizar. Y esto incluía en el Antiguo Testamento a los niños hebreos. Dios llama a los padres a que puedan transmitir de generación en generación los mandamientos de Dios. Bueno, la salvación es personal, la salvación no es porque tienes los padres cristianos, significa que los hijos son cristianos, no.
pero sí es el trabajo de los padres, y de ahí el título, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, porque un día, hermanos, hermanas, ya no vamos a estar en este mundo. Si usted tiene hijos, hijas, o tiene sobrinos, nietos, hay un trabajo, ¿no? Igual es en la fe, cuando un hermano se integra o un hermano nace nuevo en la fe, lo que hacemos es que empiece a caminar, ¿no?, en los fundamentos básicos, en un discipulado básico o en el ABC del Evangelio. Es como un niño recién nacido, como dice el apóstol Pedro, que tiene deseo, ¿no? Y hay que darle esa leche no adulterada de la palabra de Dios, una leche que le permita crecer, doctrinas básicas. Bueno, en el Antiguo Testamento ese era el trabajo de los padres hebreos para con sus hijos hebreos, y esto debe hacerse de generación, porque el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Ahora, este mensaje está dirigido para el pueblo de Dios, nada más. Ahora, es el trabajo del pueblo de Dios transmitir a la próxima generación, y esto solamente es donde se puede dar mejor, en la casa de Dios, un lugar donde se abren las escrituras, un lugar donde se instruye a los recién nacidos en la fe. Pero aquellos que están durante la semana, lunes a domingo, en sus domicilios, bien, hay alguien que va a transmitir, va a enseñar, son los padres. Entonces vamos a ir avanzando con un entendimiento básico de lo que dicen los primeros 4 versículos, porque va a hablar en forma de parábola. Del versículo 2 dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas, dice, de la antigüedad. No podemos ignorar. Hoy día hay iglesias que tal vez están más enfocados en enseñar el Nuevo Testamento, ¿no? Y un poco ignoran el Antiguo Testamento, pero quien ahora, si se han podido percatar, ha enseñado más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Hemos acabado el libro de Job, hemos empezado Proverbios, hemos empezado Eclesiastés, estamos en los Salmos, he estado tomando otros libros de los profetas menores, pero no significa que he obviado el Nuevo Testamento, porque hemos acabado Romanos, hemos acabado Lucas, hoy día en la tarde vamos a empezar una nueva serie de libros de Judas. Entonces, una iglesia nueva o una iglesia con nuevos creyentes necesita sí o sí tener los 2 libros abiertos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y no es fácil, ¿no? No es fácil poder surtir, digamos, un alimento combinado, porque los primeros 4 versículos dice que esto, hermanos, debe hacerse. Versículo 3: y que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado, no los ocultaremos a los hijos. No es que no tiene que decirse, es el deber de los padres transmitir todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Es el deber del pastor no ocultar lo que no sabe. Es deber del pastor estudiar y revelarlos a la iglesia. Y esto debe hacerse, dice la segunda parte del versículo 4, sino que contaremos a la generación venidera. Eso, hermanos, para mí, para ti, quiere decir que Dios quiere que su pueblo transmita, instruya todo el contenido de la palabra de Dios a la próxima generación. Porque no tendría provecho, no tendría edificación si el pastor o el hermano maduro solamente se guarda para sí, no. El Señor nos abre los ojos, o el Señor nos usa para dar, porque en eso consiste, ¿no? Si hemos recibido, o Dios nos ha abierto un contenido de un versículo, de un capítulo, esto es para compartir con otros. Y lo que hacemos en el día del Señor es esto. Ahora, nuestro trabajo, por aquellos que son padres, se pueden ver en estos 4 versículos. Es toda una vida. Es toda una vida, porque tienen que transmitir a la otra generación. Versículos 5 al 8 vemos que es perpetuamente, tiene que ser continuamente, porque Asaf lo comunica de esa manera. Dios había establecido lo que su pueblo tenía que conocer.
Y los que venían de ese entonces para adelante tienen que transmitir, versículo 6, para que la generación venidera lo supiera. Si nuestros padres nos han hablado, si nuestros hermanos mayores de la fe nos han comunicado, entonces hay que transmitir. ¿Qué hay que transmitir? Lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con su iglesia, lo que Dios ha hecho con nuestros padres que profesan fe. Eso hay que transmitir. Pero el versículo va a hablar aquí de la obra de Dios. Su poder, versículo 4, de su poder y las maravillas que hizo. El pueblo de Dios puede ignorar fácilmente, lo pasó a Israel, lo ha pasado a muchas iglesias. Puedes fácilmente olvidar de cómo Dios te liberó de Egipto. Te olvidas de lo que significa del poder transformador de una segunda creación de Dios en tu vida. Porque nueva criatura es que quien te hizo nueva criatura. Es fácil olvidar ese poder creador. Es fácil olvidar las maravillas que Dios hace, milagros que día a día pueden pasar en tu vida. Te puedes olvidar porque el pueblo de Israel ignoró eso. De eso trata, hermanos, este Salmo, versículo 9, habla, ahí nos va a ilustrar a través de los que pertenecen a una tribu, Efraín, como podemos pronunciarlo, los efraimitas. Ahí, versículo 9 dice, los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Eran, por decir, guerreros, hombres que podían lanzar el arco y no fallar, pero en el día de la batalla simplemente dieron la espalda. No podían luchar, Dios no estaba con ellos, eran derrotados fácilmente porque no confiaron en Dios y no confiaron en sus arcos, creyeron que pueden obtener victoria. Bueno, de eso trata el versículo 9, y ahí hay una historia, porque Asaf esto lo pone como una historia, y una historia no ficticia, una historia real. ¿Y qué es una historia? Pues porque se puede componer o se puede describir una historia, ¿no? Podemos mezclar tal vez con cierta fantasía o tal vez con algo de antigüedad, por decir, pero lo que está haciendo Asaf es describirnos la historia del pueblo de Israel, que cada vez que ellos abandonaron, Dios los trataba en disciplina. Algunos que eran abandonados dicen el desierto, es verdad, profanaron el nombre del Señor. Y va a hablar mucho este capítulo entero sobre eso. Y si podemos ver, en Salmo 78, empieza hablando de Efraín y termina hablando también de Efraín en los últimos versículos, versículo 67, versículo 68. Ese es el propósito. Ahora, cuando tú y yo escuchamos un capítulo como esto o leemos, tú dirás, nunca me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero el pueblo, como dice, si no recordamos lo que Dios ha hecho, estamos llamados a repetir lo que ha pasado. Olvidamos el pasado, otro puede decir, y sigamos adelante. Por ahí dicen otros, aprendemos de los errores. O sea, hay que caer para aprender de los errores. No, hermanos, en la vida cristiana eso no es así. Ya si se nos ha instruido, tenemos que permanecer por esa senda. Tenemos que permanecer, porque algunos pueden decir, necesitamos una nueva manera o un buen consejo para seguir adelante. No, las historias, porque uno diría, ¿por qué está el pecado de David con Betsabé? ¿Por qué está ahí? Para que otros cristianos caigan en el mismo pecado, entonces después se arrepientan y vuelvan. No, hermanos, lees 1 Corintios capítulo 10, dice, estas cosas están escritas para que nosotros, o para que ustedes no caigan en los mismos pecados. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Fueron liberados, salieron de Egipto, inmediatamente al borde del monte ya estaban fornicando, estaban adulterando, y Dios encendió eso y los consumió en fuego. Moisés vio todo eso. Y no solo fue en ese tiempo, sino que tras 40 años el pueblo estaba buscando
volver a Egipto. El pueblo estaba buscando unirse con otras naciones. Y Dios, siempre celoso de su gloria, Dios usó hombres también para que puedan levantarse y pudieran conducir al pueblo de Dios. El pueblo de Israel repetía una y otra vez la historia. Así que no necesitas un nuevo consejo, no necesitas olvidar, no, estas cosas están escritas para que tú y yo lo tengamos muy claro. Porque Dios lo puso, hermanos. Si son 66 libros que tenemos aquí, entonces es para que nosotros consideremos y no fallemos. Uno puede decir, no me falla la memoria. Cuando esta iglesia empezó, propusimos un plan de lectura. Cada año debiera leerse. Cada año usted debe terminar de leer su Biblia. Se elaboró un plan de lectura muy genial y deben seguirlo. 3 capítulos en la mañana y un capítulo en la noche, acabas el libro. Y te sobra todavía unos capítulos. Puedes volver al Nuevo Testamento si gustas. Pues es para recordar lo que está aquí impregnado. Asaf era un hombre que recordaba el pasado y quería que el pueblo de ese entonces recordara el pasado. Sobre todo, que recordaran la furia, el enojo de Dios. ¿Por qué Dios los castigó? Porque si ellos olvidaban en ese momento, Dios volvería a tratar con ellos. Hoy Israel estaba borrado, por decir, del mapa. Se habla de una restauración de Israel, pero es una restauración física, étnica, como nación, como cualquier país. Pero no es la nación con la cual Dios estuvo con ellos. Es porque olvidaron. Olvidaron cómo Dios trató con sus padres. Ahora, al olvidar la historia, es poder perderse de las bendiciones presentes y futuras. Y tú ni yo queremos eso. Queremos todo el tiempo las bendiciones. Y la mayor bendición está en estar en Cristo. Estar en Cristo es todo, hermanos, para nosotros. Entonces, el encabezado dice Masquil de Asaf. Esto es para que usted, para que mi persona lo estudiemos y también lo usemos como instrucción. De esta manera introducimos este capítulo y voy a hacer algunas divisiones. Quiero empezar con la primera división, versículo 1 al 8. El desafío de escuchar la instrucción de la historia de Israel y aprender de ella. Tenemos un desafío. Y el desafío es poder, hermanos, conocer la historia. A mí me ha costado bastante el libro de los Salmos conocer, porque cada salmo siempre se remonta a Crónicas, siempre se remonta a Samuel, porque trata de los salmistas, trata de los cantores, trata de uno de los que han compuesto los salmos. Cuando no tengo mucha familiaridad, me es difícil todavía estar en los salmos. Pero entonces aquí le estoy diciendo en versículos 1 al 8 el desafío de escuchar la instrucción de la historia de Israel. Tenemos un desafío. Dios había instruido al pueblo de Israel. Entonces tú y yo tenemos que aprender esa instrucción. Cuando lees el primer versículo, es increíble cómo empieza. Escuchar la instrucción de la palabra de Dios. Lo voy a leer literalmente. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Entonces ahí empieza. Esta es una clave fundamental para cada creyente, que al final va a vivir una vida que agrada a Dios. Cuando escuche, tal vez uno puede estar diciendo, ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero si usted quiere tener una vida que agrada a Dios, entonces tiene que escuchar a Dios. Y una persona que escucha la palabra de Dios está haciendo lo correcto y puede juzgar incluso a través de la palabra, hacer justo juicio con la palabra. Hay muchas cosas que tal vez ahora no lo tiene claro, pero cuando escuchas o cuando sometes tu mente a la palabra de Dios, a la historia del Antiguo Testamento, vas a conocer. Hay un mandamiento que Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Eso significa no solamente
pensamientos puros, sino significa el esfuerzo que tienes de hacer de recordar la historia de Israel, el esfuerzo que tienes de hacer de estudiar la palabra de Dios, el esfuerzo que tienes de hacer de meditar. El domingo se te instruye, escucha, pueblo mío, me enseña, dice el Señor, pero durante la semana recuérdalo, léelo, medítalo. Inclina, dice el texto, inclina vuestro oído, inclina tu oído a las palabras que Dios te da. Ahora aquí, el versículo 2 habla de los momentos. Si por un momento puedo leer, dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Hay muchas cosas que pasó en el pueblo de Israel y Asaf, así como en el Nuevo Testamento, Jesús usó parábolas para contar. Eso hace Asaf. Versículo 3 trae historias que son reales. Versículo 4 habla de que este es imperativo. Debe hacerse de generación a generación. Contar las obras maravillosas de Dios. Por un momento atrás dije, esta es una historia real. No es ficticia, no es una historia oscura, no es una historia mezclada, ¿no?, con lo real y Asaf se inventó. No. Hemos dado lectura de los 72 versículos, se ha percatado, eso pasó literalmente. Y dice, no debemos esconderlo. Versículo 4, no lo ocultaremos. Entonces, si hoy día estamos aquí, es para que recordemos. Y si no conocemos, hermanos, amigos, la historia del pueblo de Israel, entonces tenemos un desafío. Poder conocer, ¿no? Poder conocer. Y tienes que proponerte, porque tampoco lo vas a hacer en un día. Son varias páginas, varias historias compiladas de varios años, varios reyes, varios gobernantes. Entonces tienes algo para hacer. La historia cuenta aquí lo que Dios hizo con Israel. Cómo salvó de Egipto. Esto nos recuerda lo que Dios hizo con nosotros. Pecadores indignos. Pecadores indignos. ¿Acaso el pueblo de Israel merecía ser salvado de Egipto? No, hermanos. No tenía ni la fuerza, ni el ejército, ni el poder. Pero Dios solamente extendió su brazo. Y no por méritos. Solamente había puesto su amor en ellos. No porque era un pueblo numeroso. Había una promesa de liberación y Dios cumplió con ellos. Así que es lo que encontramos al inicio con este pueblo. Tal vez por uno puede decir, muchos padres dicen, yo no voy a imponer mi idea o mi religión, mi fe en mis hijos. Que ellos lo hagan, ¿no? Que ellos decidan cuando sean grandes. ¿Ustedes han escuchado ese pensamiento, esa idea? Sí. Es lo peor que pueden hacer los padres. Porque el mundo se los va a absorber. El niño para todo el día en el mundo. Solamente está ahora con los padres. Así como los padres todo el tiempo están en el trabajo. Y cuando un padre toma esa decisión, está ocultando lo que es el versículo 4. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Oh Padre, ¿qué tarea tienes? ¿Cuántos deseamos tener padres, ¿no?, o abuelos como Timoteo, ¿no?, un Loida? De eso trata la vida cristiana. Versículo 5, responsabilidad de los padres. Contarles a sus hijos acerca de las alabanzas, de cómo Dios fue glorificado, alabado en medio de los ejércitos, o cómo Dios lo rescataba cuando el pueblo se arrepentía. Bueno, me demoraría tiempo explicarlo, pero estoy viendo cómo Dios trabajó con el versículo 5 al 7. Se muestra que esto debe hacerse constantemente. Versículo 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos.
Versículo 8 habla de la historia de Israel, pero una historia de rebelión. Puede percatarse, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. Eso a mí me asusta, porque yo no deseo ser esa generación. Y espero, y es mi petición por ustedes, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. Eso pasó con Israel, es el historial de Israel. Cuando un preso sale de la cárcel o termina sus años, uno ve su historial. Y si vuelve a entrar nuevamente, ¿qué hace? ¿No? Revisa su historial. Este hombre ya estuvo 1, 2, 3 veces. Revisa su historial. El historial del pueblo de Israel es lo mismo. O poniendo un ejemplo más claro, si usted quiere solicitar un crédito, pero usted en el pasado fue un moroso, lo que hacen las entidades es revisar su historial crediticio. No, usted es un moroso, no se le puede entender. Lo mismo fue con la historia del pueblo de Israel. Una generación porfiada y rebelde. La historia de Israel es la historia de cómo Dios eligió a un pueblo y les dio su palabra, y su pueblo se reveló con su palabra. No queremos oírte, dijeron los profetas. No nos hables. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés descendiendo con las tablas. ¿Se dan cuenta? Puede repetirse. En el camino, Israel perdió muchas bendiciones debido a su rebelión. Y porque los padres no instruyeron a sus hijos. Versículos 9 al 11, este es mi segundo encabezado. El desafío de recordar la ilustración de Efraín. Tenemos un desafío de recordar lo que pasó con Efraín. Esta tribu era la tribu más grande del norte de Israel, que estaba en un buen lugar ubicado, por decir una tierra muy lujosa, muy bendecida. Pero los hijos de Efraín no eran conocidos por la fidelidad a Dios. No lo eran. Uno puede revisar, como digo, su historial o sus antecedentes. Es que ellos no instruyeron a sus hijos. No lo hicieron. Y cuando no instruyeron, esa generación no iba a honrar al Dios de sus padres. La triste lección sobre Efraín, que tiene que ver con las 10 tribus del norte, es una ilustración también verdadera para estos tiempos, que puede repetirse, que puede pasar. Por eso es necesario recordar lo que Dios hizo, porque al final, cuando Efraín se apartó de Dios, comenzó a adorar a los ídolos paganos que estaban alrededor, y con eso perdió, ¿no?, su derecho, por decir, de representar a Dios como una nación que honrara a Dios. Incluso de ahí más adelante uno puede estar en los libros, se perdió el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios, que cayó al final en manos de los filisteos. Eso no es poca cosa, y el resultado de eso se ve en los días de Eli, y cómo perdieron las bendiciones que Dios hubiera tenido para ellos. Y 4 cosas que voy a mencionar respecto a esto. Versículo 9, la primera parte. El pueblo de Dios estaba bien equipado para pelear una buena batalla. Dice, eran arqueros bien equipados, aparentemente, pero confiaban en sus arcos en vez de confiar en Dios. Confiaron en ellos mismos, no confiaron para la victoria en Dios. El pueblo de Dios se apartó de su responsabilidad frente a la pelea. Tenían que pelear, pero dieron la espalda, dice, en el día de la batalla. ¡Wow! Como si tenían las armas, eran hombres entrenados, pero cuando estaban en la batalla huyeron. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y Dios prometió que fueran derrotados como un puñado de cobardes. Versículo 10, el pueblo de Dios no obedeció a la palabra de Dios, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley.
¿Cuántas veces tenemos que escuchar esto? El pueblo de Dios no obedeció a la palabra de Dios. Significa que no recordaron ni caminaron en la palabra de Dios. Juan Calvino dice de esta manera, que cuando un creyente se niega a caminar de acuerdo con la palabra de Dios, aumenta la enormidad de su culpa. Se agrava la falta ante Dios, porque Dios es el dador de la ley o de lo que Dios quiere que aprendamos y vemos de acuerdo a eso. Versículo 11. El pueblo de Dios se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y olvidaron, dice el texto, sus obras y los milagros que les había mostrado. Esto es vergonzoso. Cuando un hijo olvida lo que su padre le ha dicho, deshonra. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Una vez más, dice Calvino, esto no es solo una estupidez, sino es una cosa monstruosa. ¿Qué puede pasar cuando un pueblo olvida las obras de Dios? Va a haber ceguera, el corazón se endurece, hay un colapso total, no hay conocimiento de Dios, porque no están conociendo, no se están preocupando. ¿Cómo ejercer fe? ¿Cómo actuar? Se olvidaron. Versículos 12 ahora hasta el versículo 72 voy a empezar a enumerar mi último encabezado. La lista de cosas que Israel olvidó lo llevó a su caída. Y voy a hacer ese listado, por increíble que parece largo, pero aquí vamos a mencionar 21 realidades, por decir. 21 verdades que Israel olvidó. Que alguna de las cosas de los que vamos a mencionar, ustedes se van a sorprender, que ya está en la lectura, versículos 12 y 13. Israel se olvidó de la liberación de Dios del Mar Rojo. Tú y yo lo sabemos esto desde niños. Pero tenemos que ver el éxodo como nuestro éxodo antes de Cristo, para que tenga, llamemos, realidad en nosotros. Si queremos contextualizar esa porción. Tú te identificas, éxodo significa salida, es tu liberación, es tu salida. Israel olvidó su liberación. Dice el versículo 12, él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Zoán fue una de las ciudades más antiguas de Egipto, por cierto. Y está claro que en el versículo 43, ahí Moisés realizó una de las grandes señales. Versículo 13, Dios dividió el mar para Israel. Israel se olvidó de esto. Versículo 14, Israel se olvidó de la dirección milagrosa de Dios. ¿Cómo es posible? Eso pasó. Dios literalmente había guiado a Israel milagrosamente, con muchas señales. Y ellos lo olvidaron. Versículo 15 y 16, Israel se olvidó de las provisiones milagrosas de Dios. En el camino de salida, Dios proveó alimento, agua. Y ellos lo olvidaron. Y Dios les dio en abundancia. Versículo 17 y 18, Israel se olvidó de cómo pecó y se rebeló contra Dios. Estas personas persistieron en su pecado. Persistieron en su lujuria, versículos 17 al 18, pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron, dice, a Dios, pidiendo comida a su gusto. Entonces Israel olvidó de cómo sus padres pecaron y se rebelaron. Versículos 19 al 20, Israel se olvidó de cómo habló en contra de Dios. Cuestionar los hechos de Dios, eso no es poca cosa. Dios les había suplido todo el camino y cuestionaron todo el tiempo. Versículo 2, Israel se olvidó de cómo hicieron enfurecer a Dios y cómo Dios se apartó de ellos. Ahí podemos ver, como mencioné al comienzo, el enojo o la furia de Dios, porque no creyeron en Dios. Si hablamos de Efraín, como eran hombres fuertes que podían lanzar el arco, la flecha,
que podían por sí mismos ganar a sus enemigos, pero se olvidaron de que la victoria es de Dios. Versículos 23 al 30, vamos a ver otra realidad que el pueblo de Israel ignoró, es que se olvidaron. Una vez más, se olvidó el pueblo ahí. ¿Y qué hizo Dios? Trajo fuego, trajo azufre. En el camino hubo maná, hubo comida. Versículos 31. Israel se olvidó de cómo Dios trató con alguno de ellos. Dios lo destruyó. Si lees el versículo 31 dice, la ira de Dios se alzó en contra de ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. No quisiéramos que eso pueda pasar en medio de nosotros. Significaría mucho para nosotros, ¿no? Que tú veas un ser querido, o como pasó con Ananías y Zafira, desaparecieron. Pero eso está para ilustrar, no significa que cada hombre que miente va a caer muerto, porque Ananías y Zafira dice, mintieron al Espíritu Santo, pero Dios aquí, porque hablaron en contra de Dios, porque dijeron, Dios preparará mesa en el desierto, cuando Dios había provisto todo, y en abundancia. Versículo 32, Israel se olvidó de cómo no se arrepentiría. Dice el versículo 32, a pesar de todo eso, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Si hizo un milagro tan grande abrir el mar, ahora no pueden creer que Dios puede hacer muchos milagros. Eso pasó literalmente. No creyeron, no estaban dispuestos a creer. Su arrepentimiento fue superficial en el caminar. Estaban equivocados. Versículo 32 dice, y no creyeron sus maravillas. Y si se arrepentían, no lo hacían, lo hacían externamente. Ahora el arrepentimiento, hermano, amigo, lo determina Dios. Uno puede decir, me arrepiento, pero eso lo determina Dios, porque puede ser de los labios para afuera nada más. Versículo 33, Israel se olvidó de cómo Dios lo trajo terror y destrucción sobre ellos. Él pues hizo terminar sus días, dice, en vanidad. Versículo 34 al 35, Israel se olvidó de cómo el terrible juicio de Dios los llevó a un arrepentimiento temporal. Hubo momentos en la historia de Israel donde eran momentos terribles, que debieran haberlo hecho volver a cualquier hombre de esa nación. Y algunos volvían. Versículo 34 dice, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban. Y que es algo que normalmente funciona. ¿No? Es algo que normalmente funciona. Versículo 36-37, Israel se olvidó de su engaño. El pueblo de Dios era mentiroso, porque sus corazones todavía no estaban dedicados a Dios. Ahora usted dirá, ¿no se arrepentían? Sí, pero era como mucho de labios. Versículo 38 al 39, Israel se olvidó de la gracia de Dios, o de esa gracia asombrosa. Mas Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Es posible, hermanos. Por eso estamos en este salmo instructivo de Asaf, para que no olvidemos. Tú y yo sabemos que Dios es compasivo y perdona nuestros pecados, pero no va a tolerar. No va a tolerar. Cuando usted va a una tienda, le dan una boleta, solo tiene que pagarlo. Cristo pagó, por decir, todo el pago. Pero eso no significa que la deuda, que es el pecado, porque la paga la muerte, significa que nuevamente Cristo va a pagar. No, pagó todo, pero va a haber consecuencias. Y eso pasó con el pueblo de Israel, una y otra vez. Y Dios era compasivo. Por eso tenemos el texto para todos. Dios es lento para ver, Dios es clemente, Dios es compasivo. Versículos 40 al 41, Israel se olvidó de las múltiples veces que se rebelaron contra Dios.
Eso es algo que está escrito, versículos 42 a 53. Voy a seguir enumerando, ya estamos avanzando. Israel se olvidó del gran poder liberador de Dios contra los egipcios. Esa historia lo conocemos. Creo que es un momento histórico del pueblo de Israel, porque las naciones también lejanas lo supieron. Las plagas, el mar, los primogénitos de Israel, cómo murieron. Versículo 54 al 55, Israel se olvidó del gran poder de Dios para llevarla a la tierra prometida. Incluso, ¿no?, cuando los llevó, Israel se olvidó. Versículos 56 al 58, Israel olvidó cómo se rebeló contra Dios en la tierra prometida. Versículos 59 al 69 ahora. Israel se olvidó cómo Dios los abandonó temporalmente y dejó que fueran destruidos. Por último, 65 al 66. Voy a enumerar. Israel se olvidó de la restauración y salvación de Israel por parte de Dios. Y todo esto Asaf lo pone en estos versículos para sus contemporáneos. Pero usted dirá, no estamos en el tiempo del salmista, pero contextualizándonos. Si nosotros olvidamos esto, ignoramos o omitimos, vamos a perdernos las bendiciones y vamos a volver a repetir. Ahora, versículos 65 a 72, ya vamos a ir finalizando en este extenso capítulo y voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál fue la elección de Dios para cumplir su propósito mesiánico a través de la tribu de Judá? Porque ahora vamos a ver a partir del versículo 65. Dice, entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino. El versículo 68 va a hablar de una tribu a quien amaba, sino que escogió, dice, a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba. Y la pregunta es, ¿cuál fue la elección de Dios para cumplir ese propósito? A través de Judá. Y eso podemos escucharlo del versículo 65 en adelante. Bueno, aquí no se menciona al primer rey de Israel, que es Saúl, pero el pueblo de Israel escogió a Saúl, pidió un rey, tienes tu rey, muy bien, pero Dios eligió a David. Y David es un hombre conforme al corazón de Dios y envió a Samuel para ungirlo, para que David pueda ser ese pastor, como dice el versículo 70 en adelante, para que pueda cuidar de las ovejas. Esto nos recuerda de cómo Jesús llamó a sus discípulos, hombres comunes, hombres simples, hombres pescadores, y de cómo a ti y a mí nos llama también hoy en día. Hombres comunes, hombres simples, nadie es un hombre importante, trascendente. Y si uno está en Cristo es por la gracia de Dios, donde esté. Y Dios sigue haciendo eso, sigue levantando hombres, sigue santificándolos. Por ejemplo, el Salmo 77, donde estuvimos la semana pasada, termina con Moisés y Aarón, liderando al rebaño de Dios. El Salmo 78 termina David pastoreando el rebaño de Dios con integridad y guiándolos. Así termina este Salmo, versículo 72, y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos, la habilidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento escuchamos que Jesús hacía eso, ¿no? De cómo llamaba a la multitud y entre ellos se levantaban, ven, sígueme. Asaf conocía a David. Y Asaf hoy día nos preguntaría, ¿conoces al pastor? Porque Asaf conocía a David. Nosotros tenemos un pastor. No estamos hablando del pastor que está enseñando, estamos hablando del príncipe de los pastores. En Salmo 23 hablamos de ese gran pastor. El Señor es mi pastor. ¿Conoces su pastor? Y la siguiente pregunta de aplicación que te voy a hacer: ¿tus hijos conocen a ese pastor?
Porque Asaf dice esto, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Versículo 67, Israel se olvidó del rechazo de Dios. Así Israel. Dios rechazó a algunas personas dentro del pueblo de Israel. Dios lo rechazaba. Y Israel subió de eso. Versículos 78 al 72, ya para resumir y estar acabando, Israel se olvidó de la exaltación que Dios hizo de esta nación. Es algo increíble. Por más que Dios puso su amor en el tiempo pasado, hablando del pueblo, Israel olvidó. Ahora cuando terminamos este salmo, realmente Dios hizo prodigios, como dice el texto, hechos maravillosos, y muchos, por decir millones, no creyeron y olvidaron eso. Tú y yo, hermanos, no podemos repetir esa historia. No podemos olvidar. Conclusión. Entonces, ¿es importante conocer la historia del pueblo de Dios? Sí. Esta iglesia tiene una historia. Todas las iglesias locales tienen una historia. Cada iglesia tiene su historia, cómo empezó, cómo Dios levantó, ¿no?, hombres y mujeres, cómo Dios fue equipando. Así fue con el pueblo de Israel. Entonces, ¿es importante recordar la historia? Sí. Y debemos contar cómo Dios ha obrado en medio de nosotros. Ahora, la historia, como dije, ya resumiendo, revela los hechos, las obras de Dios. La historia revela un pueblo fiel, la historia revela un pueblo infiel. Tal vez de acá de unos años se sabrá que nosotros fuimos fieles o fuimos infieles. La historia revela eso. No es una imaginación, pero la historia cuenta eso. Como empezamos hablando, que la historia es hoy día relevante, porque si no recordamos, estamos condenados a repetir lo que nuestros antepasados olvidaron. Versículos 7 y 8 dice de esa manera. Por último, versículo 72 habla del pastoreo de David. Y cómo no de este salmo señalar de aquel que pastorea nuestras almas. Cristo. Cristo es el que pastorea nuestras almas. Él nos lleva por los pastos frescos. Él está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. No parecen muy buenas noticias al leer esta historia. Parece una carta que hemos recibido de nuestros hermanos que no fueron fieles, pero también nos recuerdas y tu palabra nos hace recordar en este día de tu gracia, de cómo fuiste bondadoso con ellos, de cómo tu mano se extendió todo el tiempo. Tú eres fiel y tu pueblo es infiel. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros. Nos deseamos repetir lo que aconteció con el pueblo de Israel. No queremos ser endurecidos, no queremos ser borrados de este mundo, porque eso pasó literalmente con el pueblo de Israel en el desierto. Quedaron muertos, tendidos, y algunos, oh Dios, inmediatamente murieron. Señor, tu gloria nadie lo quitará. Eres celoso de tu gloria. Cuando tú lo determinas, oh Dios, es el fin de cada criatura. Hay pecados que nos pueden llevar a la muerte, hay pecados, oh Señor, que tú buscas que tu pueblo se arrepienta. En este día, oh Señor, queremos estar en comunión con la eternidad. Padre, oramos también por aquellos que no te conocen. Este puede ser el día, Señor, donde pueden venir a tus pies, a los pies de Cristo, clamando arrepentimiento. Aquellos que no te conocen, Padre, solamente el llamado para ellos es que vengan a ti, porque este salmo es para los creyentes. Bendito seas, oh Dios. Esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.